En las distintas recorridas que vengo haciendo en Riga y el resto de Letonia para documentar cómo es la vida de este lado del mapa, me he dado cuenta que son muy pocas las veces que veo gente andando en silla de ruedas o mostrando cierta discapacidad física. Y por eso, en el día de hoy, he salido a documentar la situación, cómo es para esas personas moverse por la ciudad de Riga. En esta escena cotidiana sobre la avenida Cristiana Varona del centro de la capital de Letonia, podemos ver cómo en un país donde la delincuencia no es problema, cómo las situaciones de inseguridad pueden provenir de la manera en que se aborda el transporte. Si bien la ciudad y el territorio de Letonia están emplazados en una superficie plana y las aceras y calzadas tienen buen cuidado estético y de mantenimiento, podemos ver cómo los comercios no son de fácil acceso para las personas con ciertas dificultades. Empinadas escaleras y ausencia de rampas, incluso en los locales que tienen que ver con la salud, forman el panorama urbano en esta ciudad del Báltico. Una a otra se suceden a nuestro paso situaciones de inaccesibilidad para las personas. La sensación es que no hay una preocupación por la problemática y en algunos casos que cuentan con rampas o instalaciones especiales, estas están mal ejecutadas y con deficiencias. Esto sucede incluso en instituciones educativas y de gobierno, cuyo proyecto original no ha tenido en cuenta contemplar las situaciones de personas discapacitadas. Inclusive instituciones dedicadas al deporte y a la cultura física pueden tener resoluciones para los discapacitados que no solo dejan mucho que desear, sino que no son utilizadas por su mala resolución. El caso de la estación de trenes de Riga, construida en tiempos soviéticos, es una muestra de cómo los discapacitados no están contemplados en el uso del tren. Además de que no todos los andenes tienen accesos para personas discapacitadas, el diseño de las formaciones, también de la era soviética, son un escollo muchas veces imposible de superar para las personas con dificultades. La situación no mejora en el resto del transporte público, donde si bien hay unidades con piso bajo, estas no siempre se detienen en lugares donde se pueda acceder con una silla de ruedas o con una dificultad. Si bien el Estado letón provee a cada discapacitado de una persona que debe facilitarle la inserción en la sociedad, la realidad es que dicha persona termina reemplazando al discapacitado en sus funciones y éste se queda en su casa. Además, son prácticamente inexistentes las señales en braille o las señales sonoras. La situación no mejora en grandes superficies comerciales, donde las rampas muchas veces parecen un diseño estético de difícil utilización.
Si bien en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de accesibilidad del pueblo letón, esos esfuerzos aún son insuficientes. Es notable la persistencia del problema en edificios que sin duda fueron diseñados en tiempos en que en Letonia el problema de la discapacidad no estaba visibilizado, pero que aún en nuestros tiempos no ha formado parte de la agenda de soluciones. Incluso me queda la sensación de que algunas soluciones se implementan en entradas secundarias o de servicio para no modificar la fachada estética de las instituciones. Sin dudas es mucho el camino que Letonia aún debe recorrer para garantizarle al total de sus ciudadanos accesibilidad y con ello una integración plena en la vida ciudadana. La ausencia de personas en sillas de rueda o con movilidad reducida en la ciudad de Riga puede explicarse porque la mayoría de ellos vive en complejos de departamentos soviéticos, muchos de hasta 4 o 5 niveles, sin ascensor, los que le imposibilita salir de sus casas. Después de todo un día de deambular por la ciudad, focalizando la problemática de los discapacitados, tengo que decir que no he visto una sola persona movilizarse en silla de ruedas. Espero que les haya gustado este video que trata de documentar cómo es para las personas que sufren cierta discapacidad moverse e interactuar en la capital de Letonia. Espero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.